Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. La sola presencia del Señor en la sinagoga de Cafarnaúm hace que el principal adversario de la redención se ponga de manifiesto. De inmediato surgen aquellas tres intervenciones. ¿Qué tenemos que ver contigo? Has venido a acabar con nosotros, sabemos quién eres. Como había sucedido en el desierto poco tiempo atrás, acá también los demonios se ponen en evidencia. San Marcos califica aquellas intervenciones como provenientes de un espíritu impuro, así lo califica el demonio, en este caso, un espíritu impuro. La cualificación incluye, pero excede su referencia a los pecados de lujuria, a pecados propios de la carne. Es verdad que tal influjo no se niega y es importante, pero aquí parece indicar también algo más amplio, más extendido, más profundo y hasta menos perceptible, menos visible. Y más grave. La impureza en la Biblia puede aplicarse a todo obstáculo que intenta quebrar o diluir el vínculo de caridad entre Dios y nosotros. Por eso dice el Señor: felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. El demonio quiere que tengamos un corazón impuro para que nunca podamos ver a Dios. Un corazón que ponga obstáculo a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento el impuro quedaba excluido, separado, imposibilitado de participar en el culto de Dios, separado de la asamblea de Israel. Pero aquello era signo de la impureza del corazón, que en el Nuevo Testamento tiene una importante dimensión espiritual, como lo decía Jesús en la bienaventuranza que recién mencionábamos. Por eso tampoco es casual que semejante manifestación del demonio haya tenido lugar en la sinagoga, un ámbito especialmente dedicado a la palabra de Dios, un ámbito religioso, un ámbito sagrado. Allí es donde el demonio le interesa sobre todo corromper a los hombres, en lo más noble, en lo más santo, en lo más sagrado, en lo más puro. Lo que precisamente busca el demonio es separarnos de Dios, poner obstáculo, interponerse en el camino, apartarnos de la salvación. En otras palabras, parafraseando las suyas, que tampoco nosotros tengamos nada que ver con Cristo. ¿Qué tenemos que ver contigo?, le dicen. Bueno, el demonio quiere que nosotros, de una manera más o menos sutil, más o menos explícita, vivamos al menos de esta forma. Que nuestra vida sea un constante decirle al Señor: ¿qué tenemos que ver contigo? Que es una forma de decir: no tenemos nada que ver contigo. Y por eso para los demonios la presencia de Cristo los indigna, les hace mostrar la rebeldía que los identifica. Recordemos el caso de Pedro, por ejemplo, cuando niega a Cristo, va un poco en esta línea. No sé quién es ese hombre, no tengo nada que ver con él. Después, por supuesto, se arrepiente y vuelve, retorna. Entonces, la presencia de Cristo indigna a los demonios, pero no solo los indigna, sino que Él hace que se muestren, que se manifiesten. Algo parecido a lo que, por supuesto,
sucedía en el episodio de las tentaciones en el desierto. Jesucristo va al desierto para poner en evidencia al enemigo y darnos las armas para combatirlo. Les hace mostrar la rebeldía que los identifica y les hace mostrar la rebeldía del mundo bajo el influjo del demonio, no necesariamente en el caso de la posesión diabólica, sino ese influjo habitual, que es el más grave, que es tentar para el pecado, tentar para apartarnos de Dios. Aquí lo vemos expresado en este acontecimiento de exorcismo, pero podríamos poner perfectamente en boca de los fariseos aquellas mismas preguntas, idénticas palabras. Ellos también de muchas formas le exigen al Señor razones de su obrar, se sienten agredidos por Él y dicen saber quién es Cristo, aunque en realidad no lo conocen. Están separados de Él. Y no solo los fariseos, sino el mundo tenebroso que rechaza la luz, puede afirmar y afirma lo mismo. De esa manera, el acontecimiento en Cafarnaúm nos conduce a considerar un horizonte mucho más amplio, el del enfrentamiento entre la luz y la tiniebla. Y ese es el gran problema del mundo, rechazar a Dios, retirarle su amor para entregarlo a las criaturas como si fueran Dios. Es ese mismo espíritu impuro el que habla por las leyes inicuas de nuestro tiempo y de todos los tiempos. El que se manifiesta en la perversidad de las costumbres, el que se expresa en la falta de amor al Padre Celestial. Vino, nos dice San Juan Evangelista, vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Vino a su propiedad y fue rechazado. Expresa de esta manera San Juan en pocas palabras el rechazo del mundo a la presencia de Dios. No estamos solo ante un exorcismo que Jesús realiza aquí, sino a partir de ahí ante una profunda y magistral enseñanza. La redención implica lo contrario, lo diametralmente opuesto a la obra del demonio. Mientras el tentador pone obstáculos y busca la separación del hombre con respecto a Dios, Jesucristo restaura vínculos quebrantados, los vínculos que el pecado quebranta. Reanuda el único vínculo que da sentido a todos los demás, la caridad, la amistad sobrenatural con Dios. El amor y el conocimiento de Dios, disociados por el mal, separando indebidamente lo que Dios ha unido, son nuevamente integrados por Cristo en la más auténtica sabiduría cristiana, porque no se puede conocer verdaderamente a Dios sin amarlo, y no se lo puede amar verdaderamente sin conocerlo. Pero este suceso en la sinagoga de Cafarnaúm tiene un singular relieve, porque muestra el poder de Dios sobre el demonio, sobre el pecado, sobre la muerte. Muestra el brillo inextinguible de la luz, que despeja las tinieblas. Muestra cómo la palabra de Dios es efectiva, destruye el mal, desarma al enemigo, quebranta su tenebroso poder. La gente se admira de la marcada diferencia entre el proceder de Cristo y el de los escribas, entre su autoridad y la de ellos, y es llevada así a la consideración del misterio de Dios manifestado en la misericordia de Cristo, porque no es un alarde de poder, sino el abismo insondable de su amor lo que aquí se ha mostrado. Nos ha desvinculado del enemigo, nos ha desatado de esa esclavitud al demonio y al pecado y al mundo, para volvernos hacia el Padre, convirtiéndonos y renovando cada día en nosotros nuestra condición de verdaderos hijos de Dios.